las compañeras que no pueden estar, que no pudieron acceder por X causa, por horario, porque por este cambio de enlace o por lo que fuere, por falta de conexión, no sé, etcétera, etcétera, lo tengan como material de consulta, ¿sí? Así que, bueno, vamos a... a ver, esperen porque yo estoy haciendo algo acá. Sí. Bueno, lo que quería empezar primero, les doy la bienvenida de nuevo a todas, ¿sí? Buenas tardes. Gracias por hacerse este hueco. En las que estén terminando con la profesora Di Santi seguramente se irán sumando ahora. Yo quería... están entrando todas juntas. A ver, admitir. Admitir. Porque recién terminó la profe de Di Santi. Están entrando todas. Sí, por eso está... Claro, está bien. Pero me llegan tin, y cuando pongo admitir a una no me deja admitir a las otras que habían aparecido. Alguien está intentando unirse. A ver. Ahí está. Vamos, seguimos admitiendo. Bienvenidas a las chicas que están llegando. Bueno. No, y yo le quería empezar, antes de meternos de lleno con la clase, o sea, con el encuentro de hoy, que más que nada es para despejar dudas y hacer consultas sobre la secuencia, si es que las hay, si seguro que hay algo para preguntar, para contestar o para revisar. Les quería hablar sobre las 3 primeras actividades, ¿sí? Obligatorias que tuvieron que realizar y participar y las cuales tuvieron como una situación excepcional, tuvieron en vez de 2 instancias de entrega, tuvieron 3, ¿sí? Las instancias de por sí, cuando uno cursa en forma presencial, tienen 2 instancias siempre de entrega, ¿no? Es la primera fecha que pauta el profesor, hay una corrección, una devolución, y si tienen que rehacer el trabajo o la que no pudo entregar o estuvo ausente en la primera instancia, tiene la instancia de recuperación, que es la segunda. En las actividades puntualmente la 1, la 2 y la 4, hubo una tercera instancia. ¿Debido a qué? A que después del receso de invierno, en el mes de agosto, muchos profesores, no sé si todos, pero muchos profesores hemos recibido mensajes de estudiantes que no habían podido participar en el primer cuatrimestre por X causa, porque no tenían conectividad, porque no tenían dispositivos, por problemas laborales, etcétera, que querían empezar la cursada. Entonces, yo me comuniqué con el equipo directivo y de esa reunión que tuve con Fernanda y con Mara, surgió ese mensaje que yo les mandé por mensajería interna a todas las estudiantes, ¿sí? Donde se habilitaba una tercera instancia única y excepcional, donde las chicas que querían incorporarse a la cursada iba a ser la única posibilidad que iban a tener, o sea, esas chicas no iban a tener posibilidad de recuperatorio, y las que ya venían cursando desde la primera hora, desde que empezó la cursada, tuvieron como un plus de poder tener una tercera entrega, ¿sí? Una posibilidad de una tercera entrega si no les había ido bien en las 2 primeras. Esa tercera entrega cerró el 16 del 9, ¿sí? Cuando se ponen fechas límites de entrega, siempre el lugar de actividades o el lugar donde ustedes tenían que compartir sus trabajos o hacer sus intervenciones, se cierra, ¿sí? Para marcar la pauta de que ya la fecha límite terminó.
yo el 16 de enero, ahí se cerraron las aulas, se cerraron las actividades, se cerró la actividad del foro y yo después corregí y les hice las devoluciones hace poco. Las devoluciones tienen que ver con las actividades que yo recibí en las secciones del aula que corresponden a cada actividad. Y yo en eso me quedo tranquila porque sé que yo muchas veces en varios mensajes, ¿sí?, he compartido los lugares por donde tenían que ustedes participar en las intervenciones de cada una de esas actividades. La actividad 1, la clase 1 tenía una actividad que se desarrollaba dentro de un foro, el foro de la clase 1, ¿sí? Y la participación era en el foro, ¿sí? No había que entregarla como actividad, no había que entregarla, no sé, en cualquier otra sección que encontraran abierta dentro del aula. La participación del foro de la clase 1 era en foro. Bien. Por lo tanto, todas aquellas estudiantes que hayan compartido la primera actividad, la de la didáctica de las ciencias, ¿sí?, naturales, que había que ver el video y seleccionar 5 conceptos y desarrollar un párrafo, un texto, ¿no?, en cuanto a la importancia y por qué habían rescatado esos conceptos de la lectura de las orientaciones y a partir de la lectura de los marcos teóricos de los 2 diseños, el 2008 y el 2018, aparte del video, todo eso tenía que estar en el foro. La que lo entregó en la sección de actividades de la clase 1, yo no los corregí, no los leí porque no era el lugar indicado donde había que entregarlos, y yo eso se los hice saber también en muchas oportunidades a través de varios mensajes, dentro del foro y por mensajería interna. La actividad 2 y la actividad 4 se entregaban por la sección actividades de la clase 2, la actividad 2, y de la clase 4, la actividad 4, ¿sí? O sea, el que entregó en los lugares indicados y en los tiempos y formas indicados, pautados, seguramente ya tienen su devolución, ¿sí? Porque ya están todas corregidas. El 16, después del 16 del 9, donde se cerraron estas 2 secciones de actividades 2 y 4 y se cerró el foro, yo me tomé un tiempo, corregí, hice la devolución, mandé un mensaje diciendo que ya estaba todo corregido, y les dije que volví a abrir el foro y volví a abrir la actividad 2 y la 4 para que cada una pudiera, ¿sí?, chequear su situación de cumplimiento o aprobación o desaprobación de esas 2 actividades, 2 y 4, y la participación en el foro. Hubo muchas compañeras que después de que yo abrí el foro, abrí estas 3 secciones para que ustedes pudieran chequear y hacer un relevamiento de su situación en cuanto a aprobación o no, o que no hayan reentregado, empezaron a enviar actividades, ¿sí? Y yo en el mensaje fui clara. Yo después del 16 del 9, cualquier actividad recibida después del 16 del 9, que fue, ya les digo, la fecha límite de la tercera reentrega, yo no voy a corregir ninguna de esas actividades porque ya están fuera de fecha, ¿sí?, fuera de término. Entonces, esas chicas no van a tener devolución porque no los voy a leer, no los voy a corregir, y automáticamente van a quedar, ¿sí?, en condición de recursante, porque una actividad obligatoria que no se realiza es un ausente, ¿sí? Un ausente. Es como si no se presentaran un parcial, como si no entregaran un trabajo en presencialidad. ¿Estamos? Así que esto quiero dejarlo aclarado, porque cada una va a tener que hacer un relevamiento de esa actividad 2 y 4, donde lo que pueden llegar a encontrar cuando ingresen es que les aparezca
una devolución como mía, como aprobada, ¿sí? Puede aparecer un desaprobado, y si les aparece una reentrega, quiere decir que en alguna de las tres instancias, en la primera y en la segunda instancia, yo les pedí que reentregaran y no lo hicieron, ¿sí? En tiempo y forma, antes del 16 del 9, no lo hicieron. Entonces le quedó pendiente una reentrega que al no hacerla se considera ausente, por ende, ya no tienen posibilidades de quedar como alumnos regulares y van a tener que recursar la materia el año que viene. Lo que sí. Quería saber si esta reunión es de primero de inicial. No, esta es de segundo de Riglos. Ah, perfecto, listo. Entonces se mezcló el link. Bueno, sí, no sé por qué, pero sí, de primero no. Ahora ahí hay más de primero, porque no es reunión de primero. Listo, perfecto. Me voy. Chao. Chao. Es un misterio lo que está pasando. Bien, lo que sí voy a hacer yo ahora es, porque la primera actividad, la de la participación en el foro se abrió el 27 de abril, ¿no? Y ustedes empezaron muchas a participar casi inmediatamente de que el foro se abrió. Cuando yo empecé a corregir, cuando yo empecé a entrar en los foros para ver las participaciones, me encontré que había compañeras que subían las actividades en formato de archivo. Entonces yo escribí un mensaje, ¿sí? El 6 de mayo, a los pocos días de que se había iniciado el foro, que se había abierto el foro, pidiéndoles y explicándoles por qué no tenían que compartir esa intervención en formato de archivo y que lo tenían que hacer en formato, o sea, escribirlo, lo que tenían que compartir, escribirlo en el espacio que da, la ventana que da el foro, en formato foro, ¿sí? Yo ese mensaje lo escribí el 6 del 5, lo compartí nuevamente el 7 del 5 como un recordatorio, porque había compañeras que todavía seguían mandando archivos, y después, el 14 del 8, tuve una intervención, iba leyendo, pero no hacía intervenciones puntuales porque iba leyendo iba tomando nota yo de lo que yo leía de las intervenciones, de las participaciones de ustedes. Es así que yo el 14 del 8 hice un relevamiento, hice digamos, como un análisis de todo lo que habían de las devoluciones, las participaciones que habían hecho ustedes. Escribí un mensaje, hice como un análisis y al finalizar yo puse, ¿sí?, en un mensaje resaltado que todas las actividades entregadas hasta el 14 del 8 a través del foro, hasta esa fecha, estaban aprobadas, ¿sí? O sea, ustedes ahí sabían que si habían entregado antes del 14 del 8, estaban aprobadas, ¿sí? Después de eso, fue que se abrió la segunda instancia, hubo más participaciones, ¿sí? Y recordando que no era en archivo, porque siempre lo que yo les pido es que vayan leyendo los mensajes anteriores. Nunca se queden con los últimos mensajes, siempre hay que retomar, ¿sí?, hacia atrás qué cosas se dijeron o qué intervenciones hubo. Para que no queden dudas, yo lo que voy a hacer ahora, antes de seguir, es leerles a ustedes, ¿sí?, del listado, las intervenciones que yo tengo en mis planillas de calificación de la actividad 1 solamente. La 2 y la 4 lo van a chequear ustedes porque las actividades están abiertas para que ustedes puedan chequear, puedan ingresar y chequear en qué situación están ustedes. Tienen que tener la actividad 2 y la 4 aprobada, les tiene que decir aprobada. Yo corregí y hice devolución de todas las actividades de las 3 instancias de entrega, de las 3 instancias, los trabajos recibidos, yo hice devolución, ¿sí? Entonces,
La última nota que tienen que recibir ustedes de esa actividad 2 y 4 tiene que ser aprobado. Si alguien tiene un reentregar, quiere decir que no compartió la actividad en tiempo y forma, por ende no está evaluada, por ende no está aprobada está ausente esa estudiante. ¿Se entiende? Entonces, eso se los voy a dejar a ustedes porque tienen acceso a las actividades, a las secciones del aula y lo pueden chequear. Lo del foro tal vez es más complicado, entonces lo que yo decidí es leerle a ustedes, ¿sí?, del listado que yo tengo, quiénes son las que tienen la actividad 1 aprobada. ¿Estamos? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, empiezo por, bueno, la primera actividad la primera planilla que tengo acá es la de segundo D, ¿sí? A ver, voy a decir las que sí están aprobadas. Alvera Rocío, Alegre Macarena, Camaño Laura, Esperón Micaela, Garro Gabriela, Lemos Bárbara, Lescano Florencia, López Cosiol, Maldonado Paola, Mitchell Natacha, Navarro Noelia, Pérez Brenda, Remarzaro Fátima, Restani María Candela, Rodríguez Ailén, Rodríguez Jimena, Saldivia Magalí, Salinas Tania, Sánchez Bianca, Espósito Abigail, Espósito Dana, Suárez Hilda, Tirabochi Franco, puede ser, sí, dije bien, Torres Cecilia, Valenzuela Rojas, Belis Vanessa, Villagrán Ángeles, Vivas Ruth, Zuringa Gisela, Alegre Karina, Alegre Rocío, Araujo Campbell, Baez Cintia, Brito Ayelén, Calia Ángeles, Escobar Estefanía, Ferreira Dayana, Gallardo Dayana, Ibáñez Tamara, Inostroza Rocío, La Chinoriana, Lagos Luana, Ledesma Lucía, Mamani Lucía, Miño Karen, Pérez Eliana, Poblete Leila, Ríos Natalia, Rivero Nadia, Rodríguez Ayelem, Romero Vanessa, Urquiaga Aldana, Valenzuela Flavia, Villalba Melanie, Centeno Brenda. Y déjenme ver, porque hay algunas estudiantes que no aparecen en los listados originales y yo tuve que hacer un anexo. Esperen, que lo estoy buscando por acá. ¿Dónde está? Acá. Donde tuve que volcar las notas. Entonces, ¿quién me falta? Cañete Camila, Gómez Hortellado, Denise y nadie más. ¿Sí? O sea, todas las que yo recién leí tienen aprobada la actividad 1, la del foro. ¿Está bien? Ahora voy por segundo A. Voy a leer los nombres, los apellidos y nombres de las estudiantes de segundo A de la actividad 1, la del foro. Alanis Melanie, Alfaro Gamarra, Aroilka, puede ser, no me sale pronunciarlo. Ahí está. Milagros, Arrúa Anabel, Barreto Paiva, Barret Cardoso, Basualdo Candela, Bruno Celeste, Cabrera Rosa, Cardoso Milagros, Cornejo Villegas, Devita Sol, Díaz Milagros, Doldán Elizabeth, Dubisky Melisa,
Farías Luciana, Figueroa Janet, Fortunato Claudia, García Bárbara, Giurda, Fernanda, Goldaracena, Agostina, Gómez Natalí, González Samira, Hens Joana Celeste, Ibáñez Andrea, Antelo Karina, Benítez Jessica, Benítez María Daniela, Farías Mónica, Giorno Sofía, Ulger Evelyn, Colef Sabrina, Maldonado Mariela, Medina Clara, Meliam Zulma, Ocampos Brenda, Olace Hilda, Ponce Cintia, Roldán Florencia, Santillán Sofía, Vázquez Jessica, y me fijo en el otro listado, Frías Verónica, Moreno Ivana, Ocaranza Romina, Cortés Andrea, Maidana Antonella, Ramírez Yanina, Riveros Dayana y nadie más. ¿Sí? Esas son todas las estudiantes que tienen la primera actividad, ¿sí? O sea, la del foro aprobada. ¿Alguna duda ahora, hasta acá? Chicas, ¿alguna duda? De mi parte no, porque tenía esa duda de que a veces estaba aprobada porque yo lo había consultado en los dos lugares. Bueno, por eso empecé desde acá, porque recién en la reunión que tuve hace un rato, se medio que se creó una confusión, así como una rispidez en algún momento de la conversación, hasta que decidimos, o sea, yo digo, bueno, leo las que están aprobadas y dije, en la segunda reunión empiezo por este lado. Entonces, ahí está, ya leí y nos quedamos tranquilas todas, ¿sí? Bien. Genial. Entonces, ahora les toca a ustedes, si pueden apagar mutear los micrófonos, chicas, porque hay interferencia. Por favor. La segunda actividad y la cuarta, que tenían que subirlas en la sección actividades, ¿sí? Correspondiente a la clase 2, la actividad 2, a la clase 4, la actividad 4, ustedes tienen que hacer el relevamiento de si esas actividades, ustedes, como devolución, tienen un aprobado, un desaprobado, o si les figura todavía reentrega, porque perdieron la fecha última de reentrega, que fue el 16/9. Queda claro que después cualquier actividad recibida o intervención en el foro después del 19/9, cuando abrí nuevamente estas secciones para que ustedes chequeen la información de su trayectoria, cómo estaban ustedes en cuanto a las devoluciones, cualquier actividad recibida posterior al 16/9 no la voy a leer y no la voy a corregir, porque ya está entregada fuera de tiempo y forma. Lo que corresponde que esa estudiante va a tener que recursar la materia el año que viene, ¿sí? Porque le va a figurar un ausente. ¿Estamos así? ¿Se entendió esto? Así sencillo, era así muy, muy espota. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces, yo no me quiero quedar sin decirles algo a ustedes, que el otro día también con una compañera, no sé si de este instituto o de otro instituto, pero generalmente hay cuestiones que se repiten, es esto de que ustedes como estudiantes del nivel superior tienen que desarrollar, y nosotros como profesores fomentar,
capacidades y habilidades como ustedes van a tener que hacerlo con los niños, ¿sí? O las infancias de inicial cuando sean docentes. Y ustedes saben que esas capacidades están en el diseño curricular. Nosotros también tenemos capacidades en las cuales formarlas a ustedes como estudiantes y capacidades que ustedes tienen que desarrollar como estudiantes. Para inicial puntualmente, hay una capacidad que es el compromiso y responsabilidad, ¿sí? Y hay un gran propósito que habla de educar niños o niñas autónomas, ¿sí? Si nosotros un diseño curricular de inicial lo postula para las infancias, con mucha más razón, esas capacidades, ¿sí? Las tenemos que fomentar y ustedes las tienen que desarrollar como estudiantes del nivel superior, futuras docentes en formación. ¿Se entiende, no? Entonces, ustedes tienen que tener trayectorias donde la responsabilidad y el compromiso sea parte cotidiana de su formación y aparte tienen que aprender a ser estudiantes autónomos, que se puedan manejar solos, ¿sí? En cuanto a la lectura, la interpretación de consignas, interpretación de pautas o normas, ¿sí? Y cumplirlas. Porque ese es otro hecho, porque yo puedo entender lo que me están diciendo y hacer lo que se me canta, ¿sí? Y no tener en cuenta la consigna o la pauta, y eso tampoco está bien, ¿se entiende? Porque la vida, y sobre todo la vida del sistema educativo, está reglado, está normatizado, ¿sí? Por pautas, normas, resoluciones, decretos. Son los que estamos afectados todos al sistema, a todos, estudiantes, profesores, directivos, todo el personal que trabaja en el sistema educativo está regido por las mismas normas, por las mismas resoluciones, por los mismos decretos. Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar, ¿sí? Desde ese lugar, desde el respeto de la norma, desde el respeto de la pauta, ¿sí? Como profesores, nosotros tenemos que acompañar para que esa formación sea exitosa, sea positiva para ustedes. Pero ustedes tienen que hacer, ¿sí? Poner de ustedes, en cuanto a responsabilidad y compromiso, de saber que esto tiene que ser así. Eso es a grande... Sí. Yo la comprendo con lo que usted dice, ¿no? Yo estoy aprobada en todo y entregué en tiempo y forma. Pero de las normas que usted habla, nunca se habló del contexto en el que uno vive, ¿no? Porque yo soy responsable, pero me cuesta mucho organizarme en este contexto en el que tengo que ser responsable con lo mío y también con lo de mis hijos en cuanto a educación. Me pongo del lado de las chicas que, por ejemplo, tienen muchísimos problemas y a lo mejor tienen problemas inclusive familiares graves en donde intentan ser responsables y no lo logran. Digamos que estamos en un contexto muy dramático para mí, no sé. Sí, no, es que tenés mucha razón, Anabel, porque esta es una situación excepcional en la vida de todos, ¿sí? Y hay que tomarlo como eso, como una excepcionalidad. Entonces, en la excepcionalidad no podemos pretender que todo nos salga como queremos, como correspondería, ¿sí? Pero también es cierto que los tiempos y las formas hay que respetarlas porque la cursada se está dando dentro de esta virtualidad con las reglas que se impusieron tácitamente desde esta situación virtual. Y también es cierto que tal vez ante esta situación tan excepcional, no todas pudieron acceder o quedarse, ¿sí? Participando de esta virtualidad, porque las dificultades fueron muchas. Pero también es cierto que nosotros tampoco tenemos las herramientas para ayudarlas a ustedes desde ese lugar, porque si alguien tuvo que salir a asegurarles, ¿sí? El derecho a estudiar, ¿no? El derecho a estudiar que tenemos todos, que tienen ustedes, pero todos tenemos ese derecho.
Más allá de que es un nivel que no es obligatorio, es optativo, ¿sí? Ustedes tienen derecho a estudiar, perfecto, pero también es cierto que el nivel superior no es obligatorio. Lo hacen porque ustedes quieren y está perfecto, porque uno quiere más, quiere formarse en algo, quiere trabajar de lo que se está formando, ¿sí? Y es una posibilidad futuro. Pero el Info, o el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia, arbitraron los medios necesarios, ni siquiera para los niveles que son obligatorios, ¿sí? O sea, nivel inicial, primario y secundario son obligatorios. O sea, la presencia del Estado, ahí tendría que haber estado, o sea, es repetitivo, pero habría que haber sido de que permitirle o darle a los estudiantes de los niveles obligatorios, de educación obligatoria, los dispositivos, las herramientas, los recursos, la conectividad, los datos, o lo que fuere, para que pudieran seguir con su formación obligatoria. No lo hicieron, tampoco lo hicieron en superior, ¿se entiende? Entonces, todos estamos llenos de limitaciones. La limitación de la virtualidad por tener que depender de dispositivos, de herramientas sí digitales, de conexión o de datos para conectarse, eso limitó la participación de muchas. Y lamentablemente muchas quedaron por el camino. Es así, pero no se puede garantizar que todas puedan llegar a término este año, porque no están dadas las condiciones y nosotros como profesores no podemos hacer otra cosa. Lo único que podemos hacer es haber proyectado y haber acompañado desde esta forma virtual, desde las clases, desde los encuentros, desde las actividades, la propuesta de formación para ustedes, ¿sí? Pero que tiene un límite y no podemos estar dando vueltas sobre el mismo lugar con actividades de primer año, de primer cuatrimestre, porque hay que seguir avanzando. Y los tiempos, sí, tienen un límite. ¿Estamos? Entonces, yo entiendo todo lo que ustedes me dicen. Por eso mismo, la tercera instancia fue excepcional, ¿sí? Porque pidieron muchas compañeras a través de los mensajes, ya les dije, y cartas al instituto, o notas al instituto, al equipo directivo, de poder participar e ingresar en el segundo cuatrimestre. Yo di esa oportunidad, pero más no puedo hacer, ¿sí? Y la promoción social no es así, la promoción no es social, la promoción va a ser con valoraciones, ¿sí? Con valoraciones como ustedes están teniendo, aprobado o reentregar o desaprobado en todo caso. Y lo numérico va a estar el día que ustedes puedan acreditar la materia, cuando puedan rendir el final de la materia cursada con todos los trabajos obligatorios entregados y aprobados, ¿sí? Y eso no se puede discutir porque es así, debe ser así también, ¿sí? Entonces, podemos entrar en millones de discusiones, o no discusiones, en un montón de puestas en puntos de vista diferentes, pero la realidad es esta, ¿sí? Hay muchas compañeras que no se quedaron en el camino por opción o porque no tuvieron otra posibilidad, y es lamentable, pero es real, ¿sí? A mí lo que más me preocupa, chicas, en realidad ya les digo, porque ustedes, o sea, están estudiando esto porque eligieron estudiarlo, y está bárbaro, tiene el derecho, el instituto está para esto, los institutos están para esto, para que ustedes se puedan formar y poder trabajar de esto. A mí me preocupa mucho los chicos que obligatoriamente tienen que hacer un nivel educativo y no tuvieron asistencia del Estado y no pudieron hacer lo mínimo indispensable. ¿Se entiende? Yo soy profesora del CAI y lo he discutido dentro del CAI, esto. A mí me preocupa mucho. Y acá, estudiante que no haya podido... Sí, claro, porque estamos pasando en una educación desigual. Es que es desigual en todos los ámbitos. Lamentablemente este año fue desigual, muy desigual, porque siempre es desigual. Pero este año mucho más, ¿sí? Con la salvedad que, bueno, que ya les digo, no es un nivel obligatorio, y tienen la posibilidad de recursar una o dos materias, lo que fuere, el año próximo. Y es una realidad. No todas van a aprobar, no todas pudieron participar en todas las actividades, no todas entendieron las pautas, no todas entendieron las normas,
Y bueno, suele suceder, pero no hay otra forma, no hay otra alternativa. No podemos nosotros los profesores de nuestro lugar brindarle igualdad de condiciones a todas ustedes. Igualdad en las posibilidades, sí. Por eso le digo de las entregas y las fechas de reentrega, ¿sí? Pero más allá de eso no podemos, ¿sí? Y a esta altura del año, no, ya la posibilidad de seguir entregando actividades del primer cuatrimestre ya está cerrada. ¿Estamos? Bien, vamos, si no hay Profe. Acá, estoy escuchando. Yo le quería hacer una consulta. Sí, dale. Sobre el final de este. Eso falta todavía. Ahora no preguntes. ¿Qué querías preguntar? Decime. Están ansiosas, ¿eh? ¿Qué pasó, Diana? ¿Se cortó? No escucho yo. ¿Ustedes se escuchan? No. Este año, ¿cómo va a ser? Diana, no te escuché nada porque se cortó el audio. A ver, repetí, porfi. Sí, a mí también se me cortó. Nada, le quería consultar de cómo iba a ser el final de este año. Los finales de las materias cursadas el 2020 todavía no tienen ni fecha de toma de esos exámenes, ¿sí? Porque ahora los que se van a concretar son los exámenes de las mesas de agosto, primero los de marzo que quedaron pendientes. Después de mediados de noviembre van a estar habilitadas las mesas de agosto, ¿sí? Que son para las chicas que cursaron el año pasado, o sea, de las alumnas que cursaron años anteriores, ¿se entiende, no? No de de la cursada 2020. Y no sé si se va a llegar, por los tiempos, ¿no? A tomar alguna mesa de diciembre de este año, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Con las mesas que se van a empezar a tomar postergadas de marzo, hay que ver si las mesas no se tienen que desdoblar por la cantidad de estudiantes que están inscriptos, ¿sí? Y que no sean exámenes que se puedan tomar en 4 horas de un turno. Porque el CAI lo que pautó es que las mesas no duraran más de 4 horas por el tema también del trabajo de los profesores. Entonces, tal vez haya mesas que haya que desdoblarlas. Eso se va a saber en el transcurso, ¿se entiende? Entonces, aventurar cuándo estaríamos tomando las mesas de las materias cursadas el 2020 sería aventurar sobre vacío, porque no tenemos nada certero. Primero vamos a tener que empezar a transitar las mesas estas pendientes de marzo y las de agosto, y después ver qué pasa, ¿sí? Con las de diciembre, que sería el primer llamado que podrían tener ustedes, ¿no? De las cursadas, de las materias del 2020. ¿Se entiende así? Sí, profe, se entiende. Bueno. ¿Para qué? ¿Ustedes están hablando de mi materia? De esta... No, yo lo que sí les puedo decir que en la virtualidad que yo tengo que tomar exámenes de agosto, ¿sí? Yo puse que el parcial del llamado de agosto lo voy a tomar sincrónico. Por ejemplo, un sincrónico mixto, no es mixto, es un sincrónico donde va a haber una parte oral, donde yo escrita, donde voy a corregir y después puedo, va a haber un espacio de repreguntas en forma oral al estudiante cuando le haga la devolución. Pero esto yo les digo para las mesas de agosto. No sé en las de diciembre. Seguramente si se llegan a tomar mesas en diciembre porque nos dan los tiempos, sea igual. Y el año que viene hay que ver si seguimos así en formato virtual las clases o
podremos tener algún acceso a empezar a tomar exámenes desde la presencialidad, ¿se entiende? Por eso no me quiero aventurar mucho más allá, ¿estamos? ¿Sí? Igualmente, cuando se habiliten las mesas para esta cursada, el primer llamado para esta cursada 2020, ¿sí? Vamos a hacer una reunión o voy a hacer un tutorial donde a ustedes les voy a explicar, ¿sí? Cómo es la forma de tomarles a ustedes, ¿sí? Cursada 2020. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Otra pregunta. Sí. Tenemos que entregar ahora la secuencia didáctica. Sí. Ahora no recuerdo bien la fecha, pero una vez que esa ya esté aprobada, ya se termina la cursada. Ustedes quieren terminar a toda costa, ¿no? Miren, la cursada se termina, o sea, las clases terminan el 30 de octubre, ¿sí? Pero con posibilidad de extender, ¿sí? Hasta el 15 de noviembre, que serían las 2 semanas de recuperatorios cuando hay parciales. Pero por eso la cursada de este año, si el profesor necesita y los estudiantes necesitan, se puede extender en el tiempo, ¿sí? Y quedar, pasado los 15 primeros días de noviembre. Eso hay que ver cómo va siendo la cursada y cómo va siendo la entrega y la participación de las estudiantes. Por ahora, el 30 de octubre, todo lo que vamos a resolver nosotros va a ser hasta antes del 30 de octubre. Tienen una primera entrega el 16 de octubre, el viernes que viene. No pasado mañana, no mañana, sino el otro viernes, ¿sí? Yo en base a eso tengo que corregir, tengo que hacer las correcciones pertinentes, hacerles la devolución y darles otras fechas, si lo necesitaran, para reentregar. ¿Se entiende? Sí, profe. Para segunda... Esperen que termino de explicar esto. Esperen que estoy contestando esto. Para una segunda reentrega, para las que no entregaron en la primera instancia, que es el 16 del 9, les va a quedar una sola instancia que va a ser la segunda fecha. ¿Se entiende esto? No va a haber 3, va a haber solamente 2. Entonces, yo lo que les digo, que se pongan las pilas, que hagan este primer trabajo, ¿sí? Que tienen tiempo, que ya tienen una experiencia previa porque ya estuvieron trabajando con didáctica y currículum con secuencia, ¿sí? Haciendo una secuencia en forma grupal de juego. Y esta es una secuencia que está basada en el mismo apunte de cátedra de las profesoras María Eugenia y Fernanda. Entonces, no hay tanta diferencia, no hay tanto desfasaje. Lo único que difiere acá es el contenido que van a trabajar, que es de ciencias naturales. ¿Estamos bien? Sí. Profe, ¿por qué dijo 3 fechas? Porque las primeras actividades fueron 3 fechas. Ah, sí. Bueno, pero esta de la secuencia didáctica es el viernes que viene, un recuperatorio si llegara a necesitarse. Un recuperatorio, ¿no? Claro. Sí, son dos entregas. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Bueno, sí. Bueno. Bien. A ver, eso por ahí, porque estaba terminando de cerrar la idea. Y alguien me estaba preguntando algo que le dije que me esperara un segundo, así yo terminaba con esto. ¿Qué me querían preguntar? Sí. Dos. El 16 del 9 y después tendré que ver en cuanto a los tiempos míos de corrección y de devolución, ¿sí? ¿Cuándo pongo la otra fecha? ¿Está? Por eso le decía que a lo mejor se extiende del 30 de octubre. Puede ser que tengan una segunda entrega la primera semana de noviembre, ¿se entiende? Porque los tiempos ahí sí se pueden llegar a ser más laxos. ¿Está bien ahí? Profe, yo tengo otra pregunta. Estamos para eso ahora, ¿eh? Ya dejamos lo de las actividades, que me preocupaba las evaluaciones de las primeras actividades. Ahora estamos en esta clase 7 con la secuencia, que para esto estamos, para dudas y consultas de lo que necesiten ustedes saber.
o aclarar. Sí, profe. Sí. Mi pregunta era en base a las actividades de la secuencia. Yo quería saber si tanto la información sobre los animales que elegimos, los grupos y los subgrupos que pertenecen a esos animales, irían dentro de la fundamentación o como aporte extra, digamos, fuera de lo que es la fundamentación. No, como anexo yo se los pido extra, dentro de la fundamentación. Sí, no, yo se los voy a pedir dentro de la fundamentación, ¿sí? Igual ustedes vieron que en la actividad que yo les compartí, dentro de las descripciones que hicieron las profesoras Fernanda y Eugenia de las características de la secuencia, que dice que no, es cierto, es así, las secuencias no se arman con contenidos generalmente que tienen que corresponder sí o sí a la unidad didáctica o al proyecto donde están inmersas. Pero con los seres vivos es muy particular, porque hacer una secuencia de seres vivos no es algo que se hace, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque generalmente los seres vivos se abordan, ¿sí? Ya sea plantas o animales, se abordan desde unidades didácticas, desde recortes, ¿sí? Del ambiente o desde proyectos. ¿Se entiende esto? Pero como ustedes en este punto tienen como estructura didáctica trabajada la secuencia, yo les pido una secuencia y que medio que la esfuerzo porque vieron que les puse un recorte, porque esos animales o las plantas con las que vamos a trabajar pertenecen a un ámbito, a un ambiente, ¿se entiende? Entonces, esa es la salvedad que tiene. Entonces, en la fundamentación, yo lo que les pido es que ustedes tienen que hablar y dar las características generales y específicas de los grupos o de los subgrupos de los seres vivos que hayan elegido trabajar, ¿sí? Que pueden ser plantas o animales. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, continúo. ¿Qué? No terminé, ¿eh? A ver si te contesto algo de lo que querías preguntar. Entonces, dentro de la fundamentación, ustedes van a tener que dar, primero que van a tener que mencionar que los animales son las plantas que ustedes eligieron, que van a trabajar con seres vivos, dicen de cuáles son los que eligieron ustedes, y van a tener que hacer una descripción del grupo general al cual pertenecen esos organismos, esos seres vivos que ustedes eligieron. Por ejemplo, plantas o animales, ¿no? Porque son dos reinos que podemos elegir. De esos reinos, del reino plantas o de los animales en general, yo puedo hacer, ¿sí? Ir armando subgrupos o ir encontrando subgrupos de acuerdo a lo que yo quiera trabajar y con qué organismo yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar de una reserva, decir que quiero trabajar con los animales, ¿no? De esa reserva. Entonces, yo, en mi fundamentación, voy a escribir que a partir del recorte de la reserva, la que elijan ustedes, tienen que poner el nombre, seleccionaron trabajar con los seres vivos, los animales, ¿sí? Con el grupo de animales, que tienen tales características generales, y particularmente con qué subgrupo de esos animales quieren trabajar. ¿Los subgrupos cuántos son del reino animal? Pregunto yo. Les pregunto a ustedes. Sí, profe, son 2, vertebrados y invertebrados, no sé. Perfecto, bien, no sé, son esos, ahí está, ¿sí? Acá cuando hay tanto silencio a mí me da un poco de miedito, porque quiere decir que no tienen leído o no tienen muy leída la información o muy apropiada, ¿sí? Los contenidos. Los dos grupos de animales que existen, ¿sí? Son los invertebrados y los vertebrados. Cada grupo también tiene subgrupos que los forman, ¿no? Que pertenecen a esos dos grandes grupos. Dentro de los vertebrados tenemos mamíferos, si vamos en otro orden, digamos, evolutivo, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿sí?
En el grupo de invertebrados tenemos filums, ¿sí? Porque son grupos con muchas más, digamos, subgrupos que les pertenecen. Están los nidarios, ¿sí? Están los esporíferos, están los moluscos, están los anélidos, están los artrópodos, ¿sí? Los artrópodos es el filum de invertebrados con el que generalmente se trabaja más en inicial, porque son los que nosotros llamamos bichitos, ¿sí? Que están ¿en dónde? En el ambiente que nosotros nos movemos, ¿sí? En el pasto, entre las plantas, son esos pequeños animalitos que forman parte de los ambientes naturales que nosotros solemos frecuentar y que los chicos suelen frecuentar. Entonces, yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a trabajar con invertebrados. Entonces, doy una caracterización general de los invertebrados, por qué son invertebrados. Y digo, y voy a trabajar con el grupo dentro del filum artrópodos, ¿sí? Que poseen tales características. Seleccioné trabajar con, por ejemplo, insectos, ¿sí? ¿Qué características tienen los insectos? Que los difieren, que los diferencian de los que son los arácnidos, que los diferencian de los miriápodos, ¿sí? Que los diferencian de los crustáceos. ¿Se entiende? Esas son las caracterizaciones generales y particulares de los seres vivos que ustedes eligieron, con los cuales eligieron trabajar. Eso es la fundamentación. Profe, tengo una duda. Justamente estoy armando la fundamentación. Sí. Me dijo que tenía que poner... ¿Se escucha? Sí, se escucha medio así cortado, pero sí, dale. Sí. Tenía que poner la característica. Yo, por ejemplo, elegí del ambiente que yo seleccioné, aves, por ejemplo. X lugar que haya elegido. Elegí las aves. Aves, sí, bien. Bien. Y de esa elegí 2 tipos de aves, pero porque voy a hablar particularmente de los nidos de ellos. Porque hay aves que hacen nidos diferentes, por ejemplo. Perfecto, está bien. La característica pongo las aves y la característica de los 2 aves que elegí, o solo la ave en general. No, porque vas a ver, vos vas a trabajar sobre nidos de 2 aves en particular, que los nidos son diferentes. Entonces vos ahí, fíjense cómo ahí vas contextualizando el contenido, ¿sí? Donde ya lo que dentro de la fundamentación y después cuando lo presentes contextualizada la trayectoria del contenido, vas a tener que hablar, que vas a trabajar con aves, ¿no? Con grupos de las aves dentro de lo que es el grupo de animales, comparando, ¿sí? La confección o los nidos que utilizan tal y tal ave. Ahí está contextualizado el contenido, por ejemplo. ¿Se entiende? Algo parecido así, por eso era que no tenían claro, a ver si me faltaba agregar algo más. No, por eso, porque vos vas a hacer, las 3 actividades rondan sobre los nidos. Sí. Bueno, está perfecto. Pero tenés que especificar de qué ave y de qué ave, porque son nidos diferentes, ¿no? Bien, está bien. Y tenés que... Lo seleccionado fue el nombre de las 2 aves que elegí. Sí, y lo que tendrías que describir, a lo mejor en la fundamentación, qué características generales tienen esos nidos, ¿no? Porque uno tiene, por ejemplo, lo fabrica con tierra en formato, no sé, con el hornero que elijas, ¿entendés? Y otro diferente es el de una cotorra que hace todo como una canasta tejida. ¿Sabe que lo puse? Lo saqué pensando que estaba mal y ahora digo, bueno, lo voy a volver a poner, pero lo había puesto. No, sí. Está muy bien, porque ahí ustedes están dando cuenta, ¿sí? De lo que saben de esas aves con las cuales ustedes van a guiar esa secuencia didáctica para los chicos. Recuerden que ustedes son las que tienen que dar cuenta de lo que saben para poder, ¿sí? Enseñarle y poner en contacto a los chicos con esos conocimientos. Que obviamente ellos no van a tener un conocimiento, no van a construir un conocimiento tan profundo como el nuestro, pero nosotras, ¿sí? Como docentes, ustedes como docentes y futuras docentes, siempre la construcción del contenido de ustedes tiene que ser mayor y más completo que el que van a llegar seguramente los chicos a esa edad inicial.
¿Está? Gracias, profe, por sacarme la duda. No, de nada. Espero que les haya servido a todas, ¿no? Pasaría lo mismo si quieren trabajar con plantas, chicas, ¿no? Elijo en la fundamentación, elijo trabajar con plantas, ¿sí? Ustedes escriben con plantas, ¿qué tipo de plantas particulares? Piensen que vieron que en las actividades anteriores les compartí criterios de comparación que pueden establecer entre organismos del reino plantas, de comparación de semejanzas o diferencias, ¿no? Porque la comparación se establecen esos dos tipos de poder aplicar semejanzas o aplicar diferencias entre ejemplos que yo elijo o especies que yo elijo, con los animales o con las plantas. Entonces, ustedes pueden decir, de repente, de una reserva, yo decidí trabajar con un árbol, ¿no? Por ejemplo, recuerden que en inicial se trabaja con angiospermas, ¿sí? Que son las plantas que tienen flor y que tienen fruto, y obviamente semillas, ¿no? La semilla dentro del fruto. Entonces, de repente yo elegí trabajar con el jacarandá, por ejemplo, y decidí trabajar con el ombú, por ejemplo, porque estaban en la reserva. Pero yo tengo que saber qué diferencias básicas tiene el ombú, que nosotros crece tan grande o tan alto o tan fornido como un árbol, ¿sí? Pero que en realidad es un arbusto. ¿Y por qué el ombú es un arbusto, sí? Y el jacarandá es un árbol. Les pregunto yo, ¿ustedes saben? No, profe. ¿Las ramas, profe? ¿Que las ramas están más cerca del piso? ¿Puede ser? Bien, ahí está. A ver, estamos ahí, entre las cosas, entre lo que están comentando ustedes. El tema es este. El árbol tiene el tallo, el órgano tallo que tienen todas las plantas, ¿sí? Que tiene un crecimiento en altura y en grosor mayor que una planta herbácea de pequeño porte, ¿no? De pequeño tamaño. El árbol se caracteriza porque ese tallo es único, ¿sí? Único, hasta cierta altura, que se va diversificando en ramas. ¿Estamos? El arbusto tiene un tallo, así también leñoso, muy corto, muy pequeño, que está al ras del suelo, y ya casi desde el ras del suelo se empiezan a diversificar las ramas. ¿Se entiende? Entonces, toda planta que nosotros veamos que tiene troncos y ramas tipo leñosas que están naciendo muy cerca del suelo, entonces ahí estamos hablando de un arbusto, porque esa es la gran diferencia que tiene con el árbol, el tallo. ¿Se entiende? Entonces, yo eso lo tengo que saber, ¿sí? Porque ustedes van a tener que buscar información sobre las especies o los especímenes que elijan ustedes, por ejemplo, de las plantas. Entonces, eso es un criterio de comparación, por ejemplo. ¿Cómo es el tallo de esta planta que se llama jacarandá? Y esta, ¿no? Por ejemplo, para comparar. Después hay otros criterios que se pueden comparar, si quieren, de las plantas, ¿sí? Recuerden que yo, en la clase 3, que era de Reino Plantas, le di bibliografía y les di unas fichas, ¿sí? Que están fotocopiadas, a veces están medias borrosas, pero porque es un scan de una fotocopia en blanco y negro, donde aparecen, ¿no? la estructura, el órgano de la planta, y del otro lado, ¿sí? Aparece toda la información de qué tipo de tallos tiene, cuáles son los posibles tallos que puede presentar una planta, qué tipo de hoja, cómo se pueden clasificar por el borde, por el tamaño, por la presencia de tricomas, por la ausencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Por el color, si se caen o no se caen en determinada época del año, las plantas perennes y las plantas caducas, ¿se entiende? Todos esos son criterios que a mí me ayudan a conformar, ¿sí? Y a planificar la actividad que yo quiero para proponerles a las infancias en la secuencia que yo arme. ¿Se entiende así?
¿sí? ¿Estás seguro? Bueno, yo igualmente lo que les voy a compartir, ¿sí? Yo después tengo acá material, es un material didáctico que tiene que ver con posibles estructuras o acercamiento a posibles estructuras o propuestas pedagógicas para trabajar con animales y con plantas, ¿sí? Las voy a escanear porque lo tengo en formato papel, lo voy a escanear y se los voy a compartir como insumo para que ustedes tengan en la elaboración de las posibles actividades de esta secuencia, ¿sí? O sea, la idea no es que copien y peguen, no. O copiar textualmente todo lo que me dice la fotocopia o lo que encontré en internet, porque ustedes van a tener que adecuar, ¿sí?, estos contenidos a una secuencia, respetando el formato de una secuencia, que es la sumatoria, ¿no?, el conjunto de 3 o 4 actividades como máximo, que responden a un solo contenido, donde van en orden de complejización creciente, ¿sí?, cambiando las variables de complejización, y donde siempre en la segunda y en la tercera actividad se retoma, ¿sí?, lo institucionalizado como vamos a ver en la primera y se arriban después a nuevas conclusiones al finalizar, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro. Entonces, copiar y pegar no siempre les va a servir, pero sí puede orientarlos en qué tipo de actividades se pueden llegar a hacer. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Queda claro? Sí, profe, una cosa. Sí, lo que escucho. Esto, la reserva que elegí, ¿lo tengo que enviar aparte o no va eso? No te entendí la primera parte, porque medio que se cortó. La información que yo recopilé de la reserva que elegí, ¿eso se envía? No la envíen. Yo les pedí que recopilaran para que ustedes supieran de qué ambiente con qué ambiente están trabajando. Porque también tiene que ver las especies animales y de plantas que están en esa reserva con la caracterización de esa reserva, ¿se entiende? Es la información que ustedes van a tener que buscar siempre. Yo les di esos pasos porque siempre van a tener que hacer esa investigación ustedes, ¿sí? Pero piensen que la fundamentación que tienen que hacer tiene que tener todos estos datos que les pedimos, que está en el apunte que yo les compartí, ¿sí?, más todo lo que estamos diciendo ahora, pero no puede exceder determinada cantidad de una carilla, de media carilla del trabajo. ¿Se entiende esto? Entonces, ustedes tienen que saber seleccionar qué información tienen que poner ahí, cuál es la importante. ¿Se entiende ahí? Profe, una pregunta. Sí. Dentro de la fundamentación, en los puntos dentro de la fundamentación del trabajo, dice que también tenemos que detallar los ámbitos de experiencia y propósitos, intervención docente, creo que también estaba. Y eso lo tenemos que poner en la fundamentación y aparte también en la parte de abajo como componente. Sí. En la fundamentación a mí me tiene que quedar claro cuando Sí, a ver. No me dejan contestar. La otra pregunta es, en propósitos, usted puso copiar un propósito y después puso al lado escribir un propósito. O sea, como contextualizar un propósito. Primero puso copiar un propósito y después contextualizar un propósito. ¿Qué hay que poner? ¿Dos propósitos? ¿Uno copiado y otro contextualizado? No, eso es lo que es como si yo te dijera, elegí el contenido y contextualizar la trayectoria del contenido. ¿Se entiende? Ah, claro. Vos, el propósito, porque los propósitos siempre son muy amplios, ¿sí? Entonces, vos es adecuar ese propósito a lo que se acerca a tu intencionalidad pedagógica con esta secuencia didáctica. Ahí estás contextualizando. Claro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra duda?
No, yo quiero, sí, más que una duda es que quería hacer como una aclaración, porque lo que a mí me había pasado que nos pasó con las chicas que estuvimos hablando, que nos pasaba con la secuencia, era esto de confundirnos con la unidad, porque entendíamos que era como trabajar una unidad, porque estábamos queriendo averiguar y no sabíamos cómo traerla a una secuencia, porque sentíamos que nos quedaban un montón de cosas medias sueltas y adaptarla. ¿Qué pasa eso? Claro, ¿y cómo hacíamos para adaptarla? Porque decíamos, lo primero se nos había ocurrido, decimos, vamos a hacer como una investigación y presentamos todos los animales que hay en esa reserva y quizás trabajamos desde la calificación. Y decíamos, pero no, porque en una unidad... Claro, pero decíamos, pero en la unidad es un contenido y bueno, era por esto, digo como para ordenarlo, porque nos generaba esta confusión, cómo trabajarlo, ¿no? No, genera confusión porque la secuencia no es una estructura para trabajar contenido de ciencias naturales, ¿se entiende? Eso ya se los dije, yo desde lo que les escribí en la actividad, la que les compartí, y lo estamos hablando ahora. Pero para poder evaluarlas a ustedes, yo las tengo que evaluar de una secuencia porque no hay posibilidad de darles una unidad cuando ustedes todavía no la trabajaron, ¿se entiende? Es muy complejo trabajar una unidad. Aparte de una unidad, ya ahí entrarían las otras áreas de conocimiento. O sea, sería una unidad con muchísimas más actividades, con una relación de muchas áreas de aprendizaje, ¿sí? Ni hablar de un proyecto, porque el proyecto es otra estructura, pero esa ya la van a ver el año que viene, en tercero. Profe, disculpe, ¿qué quiere decir con esto? Disculpe, profe, le quería consultar, yo estoy también en el grupo con Laura. Entonces, por ejemplo, nosotros no podríamos poner que una de las actividades sería la visita a la reserva. No se puede poner, porque si fuera una unidad didáctica sí sería una visita directa, una experiencia directa, ¿no? Claro, tal cual. O sea que no entraría, experiencia directa no entraría en secuencia didáctica. No, lo que pueden llegar a hacer ustedes... Claro, lo que pueden llegar a decir, ¿no? Trabajar con algún video que encuentren en la red, en internet, por ejemplo, de alguna de las reservas, ¿sí? Que actuaría como una introducción, como en la primer clase, ¿no? De inicio, como un recurso a utilizar, ¿sí? Y con imágenes que ustedes puedan rescatar también de internet, ¿se entiende? Porque algo indirecto hay acá, no armar toda una experiencia directa porque eso está dentro de los contextos de unidad. Claro. Eso la tienen clara. Sí. Ahí fue muy claro cómo lo plantearon ustedes. Perfecto, profesor. Yo lo que quería, gracias. Bien, no, de nada. Lo que yo quería así comentarles es esto. Ustedes van a ver el año que viene cuando cursen el taller de ciencias naturales de tercero, que hay contenido de las ciencias naturales, como son la física y la química, que sí se trabajan desde la secuencia didáctica, ¿sí? Pero justamente los seres vivos no, porque siempre los seres vivos son parte de un ambiente. Entonces, queda muy descolgado lo que estamos haciendo nosotros de sacar, ¿sí? A los seres vivos del contexto para trabajarlos en secuencia, ¿sí? Pero es un ejercicio que lo tenemos que hacer porque otra no nos queda en esta etapa de segundo año. Con los contenidos, por ejemplo, de ciencias naturales que corresponden a física y a química, van a trabajar siempre con secuencias, porque, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con objetos y materiales, ¿sí? Y las cualidades o las propiedades de los objetos y de los materiales, pueden trabajar el magnetismo desde una secuencia, lo van a trabajar desde una secuencia. Pueden trabajar flotación, y flotación la van a trabajar de una secuencia que esté inmersa en cualquier unidad o proyecto que estén trabajando, ¿sí? Que puede responder o no al proyecto, a la unidad. Pero menos mal que aclararon esto, que no se puede hacer una actividad como si nosotras lleváramos a los chicos allá de una experiencia directa, porque no lo sabía, por ejemplo. Ah, bueno, ahí está bien. Sí, si quieren hacer, o sea, como recurso, como material de trabajo, mostrarles un video. Si ustedes llegan a seleccionar algún video de la red, o sea, de internet, ¿no? O de YouTube, que es donde generalmente se encuentran los videos,
y lo utilizan en la actividad, ¿sí? Ustedes lo van a tener que mencionar en las estrategias de ustedes como docente, ¿sí? Que van a utilizar, ¿sí? Que van a mostrar un video de la reserva, y tienen que incorporar el link, ¿sí? El enlace de ese video. Y lo vuelven a repetir en la parte de recursos de esa actividad. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí. Una pregunta. Si se utiliza la imagen también, ¿tendríamos que incorporar las imágenes al trabajo o no? Las imágenes, siempre todo lo que es, o sea, si yo narro todo, ¿no? En la actividad yo narro. Si yo digo que voy a trabajar con las imágenes de un elefante, bueno, un elefante no, porque no resuelvo en el elefante, pero por ejemplo, trabajo con un loro, trabajo con una nutria, ¿sí? Un ave o cualquier ave, yo tengo que, en el anexo tengo que poner el material que estoy utilizando, ¿sí? O sea, ¿qué imagen voy a utilizar yo para esa actividad? Ah, ok. Gracias. Sí, eso en los anexos siempre se pone. ¿Estamos? Y ya que estamos, me voy a saltar a la tercera actividad, ¿sí? Porque nadie me preguntó, pero es importante reflotarla, porque la tercera actividad yo les pedí específicamente que utilizaran una estrategia, ¿sí? De un recurso gráfico, de un recurso, ¿sí? Como de institucionalización del saber en un formato gráfico, dentro de una estrategia de comunicación que son las que aparecen en el libro de Segura y Mosquera. Yo se los cité en el capítulo 3 del libro de Mosquera. Accedan al libro, que ya lo tienen compartido, yo ya se los compartí, y vean cómo explican de qué se trata cada uno de esos recursos. Yo de los recursos que ella mencionan las autoras en ese libro, yo seleccioné solamente un afiche no IE, perdón, un afiche. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se me interfiere el sonido. Ay, gracias. Sí. Ahí está. Entonces es o un afiche, o un folleto, o una red conceptual, ¿sí? Eso sería lo que ustedes van a tener que proponer con las pautas que ustedes les den, o sea, el qué van a hacer en el afiche, el qué van a hacer en el folleto, o el qué van a hacer en la red conceptual, lo diseñan ustedes, ¿sí? Eso tiene que ser como lo que es la estrategia y el recurso que ustedes van a utilizar como última actividad como culminación de esa secuencia donde institucionalizaron todo lo aprendido a través de esa secuencia. Ustedes lo van a contar, o sea, van a proponer lo que van a hacer como docentes y qué actividades implícitas le van a quedar para realizar a los niños, ¿sí? Es una secuencia hipotética, ¿se entiende esto, no? Pero lo que ustedes sí van a tener que hacer en forma concreta es armar el afiche o armar el folleto o armar la red conceptual. Y es eso lo que me van a tener que enviar junto con la planificación de la secuencia como un anexo, ¿sí? De imagen o de algún formato de app que ustedes puedan acceder. En el Publisher, si ustedes arman en el PowerPoint, si ustedes arman una diapositiva, ¿sí? Sola, ahí pueden incorporar imágenes, pueden incorporar textos, pueden incorporar varias cosas. Podrían tranquilamente armar un afiche en ese tamaño, ¿no? En una diapositiva de un PowerPoint de una sola diapositiva. Si la propuesta, por ejemplo, ustedes como complejidad quieren armar 3 grupos de estudiantes en la propuesta, entonces arman 3 afiches diferentes porque cada grupo va a trabajar con un animal diferente o con una planta diferente, tendrán que armar ustedes 3 afiches diferentes, ¿se entiende? Con una idea aproximada de qué sería lo que ustedes van a orientar a los chicos para construir ese afiche, o ese folleto, o esa red. ¿Se entiende así esto? Sí, eso sería como el cierre final de la actividad, digamos, como la institucionalización, digamos, como el resumen de todo lo que nosotros no solo le proyectamos, sino lo que ellos deberían ver ahí proyectados de lo que entendieron de ese tránsito, de alguna manera.
Claro, esa trayectoria de construcción del contenido, ¿sí? En esa secuencia de 3 actividades, ¿sí? Claro, ahí entraría todo lo que se hizo con los nenes, y lo ahí, que ellos pudieron realizar. Exactamente, todo lo que nos propusieron a ustedes. Sí, a ver. No, ustedes lo tienen que hacer como si lo estuvieran realizando con los nenes, ¿se entiende? Pero lo van a hacer ustedes, o sea, ustedes tienen que, en la actividad, ustedes cuentan lo que van a hacer, no lo están haciendo, ¿se entiende? Ustedes, cuando yo me siento a planificar, ¿sí? Yo digo, bueno, les voy a proponer a las chicas esto, ¿sí? Preparo los materiales que yo necesito y yo cuento y escribo y le doy a entender a mi profesor cómo yo planifiqué esas actividades y narro y describo todo lo que tengo que describir, tanto desde mi rol como docente, como lo que yo voy a esperar que los chicos, los nenes puedan, las infancias puedan realizar a partir de mis propuestas pedagógicas de esa actividad. Entonces, yo lo que quiero que hagan, que esa última actividad tenga involucrada, ¿sí?, la realización de alguno de estos, de algunos de estos recursos gráficos donde se institucionaliza, se me traba la lengua, donde hay una institución, ay, no me sale, chicas, díganmelo ustedes. Institucionalización. A mí tampoco me sale. Bueno, del saber, ¿sí?, plasmado en un recurso gráfico. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a tener que elaborar como si estuvieran trabajando con los niños. Si yo soy docente, yo ya sé que yo no le voy a dar a los chicos, por ejemplo, depende, si yo quiero que ellos clasifiquen, porque trabajé con mamíferos, aves y anfibios, y a lo mejor les doy una cantidad de imágenes diversas para que ellos descubran las características de cada uno en cuanto que tienen como cobertura corporal, cómo son sus bocas, ¿sí?, cómo son las patas, etcétera, 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 lo que ustedes decidan como criterios de observación y de aprendizaje. Y después, sí, yo lo que puedo hacer como una actividad es decir, bueno, armamos un afiche o armamos un folleto donde reunimos en grupos a los que son mamíferos, ¿sí?, a los que son aves, a los que son anfibios, por ejemplo, poniéndole los nombres, no los nombres, lo que fuere. ¿Se entiende? Se me ocurre a mí. Ahí tendrían que hacer 3 afiches, por ejemplo. Si no, lo pueden resolver uno solo. Si es de repente, quiero comparar nidos, como nos dijo hace un rato la compañera, en un afiche puede poner el dibujo de 2 aves, las imágenes de 2 aves, las imágenes, ¿sí?, de los nidos, ¿sí?, y que a lo mejor van a aparecer palabras que estén describiendo cómo son los nidos, de qué están hechos, ¿se entiende? Es eso, es más o menos lo que se hace en el jardín, chicas, es eso. Lo que pasa es que ustedes no llegaron a tener observaciones en el jardín. Esa es la gran problemática que hay acá. Pero piensen, siempre un niño en su vida tiene, ¿no? Ya sea un hijo, un sobrino, un vecino, el hijo de una amiga, donde los ha visto trabajar o los ha visto hacer dibujos o cuando le pedimos que hagan algo y de repente les pedimos que nos expliquen qué es eso y nosotros ponemos las referencias al lado de acuerdo al dictado que hacen los chicos de esa información. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, la idea acá es armar ese recurso, ese material concreto como sistematización, ¿sí?, o institucionalización del saber. Me salió la palabra que viene. Bien, entonces, y yo lo que les propuse es eso, desde una estrategia de comunicación puntual, afiche, folleto o red conceptual, ¿sí? Obviamente que una red conceptual pensada para hacer con los chicos y desde los chicos, no van a ser las redes conceptuales que yo les he compartido a ustedes con respecto, por ejemplo, a los animales o a las plantas. ¿Se entiende? Porque eso tiene que ver con un nivel de abstracción que los chicos no tienen. La red conceptual se va a realizar de acuerdo a los conceptos y a los contenidos que los chicos pudieron trabajar desde la observación o desde la manipulación, si de repente han trabajado con plantas o con diferentes hojas o lo que fuere que hayan elegido trabajar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí.
yo les digo, no es difícil lo que les estoy planteando, es algo es sencillo, es muy básico. Lo que pasa es que, claro, no estamos en la presencialidad donde de repente yo dibujo y soy de hacer mucho dibujito en el pizarrón, encima lo resuelvo enseguida. Yo dibujo y queda el ejemplo. Pero no es difícil. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerse en el lugar de cómo piensa un niño, ¿sí? Y ustedes las herramientas las tienen porque ustedes ya han cursado 2 psicologías donde las características del niño las tienen y del pensamiento de estos niños de inicial, ¿se entiende? Entonces, sabemos que abstraer no pueden abstraer. Entonces, hay que hacer lo que haya que hacer es a nivel concreto, desde lo que ellos pudieron experimentar, manipular, observar, ¿sí? Describir. Por eso también mi actividad en el debate, en la clase 6, que es el debate de los animales, donde yo las quise poner a ustedes en la situación de describir lo que ven, ¿sí? Porque tiene que ver con eso, porque ustedes en algún momento van a trabajar de esa manera, con las preguntas, que esa fue la clase 4, ¿sí? Donde es aprender a hacer preguntas, porque siempre la observación, siempre la exploración, siempre lo que es todo lo sensorial, la adquisición de conocimiento a través de lo sensorial por parte de los chicos, está asociada con la intervención del adulto haciendo buenas preguntas, ¿sí? Buenas preguntas que sean problematizadoras, donde yo no le esté dando la respuesta, ¿sí? De que está ya metida dentro de la pregunta, ya sea parte de la pregunta, o que sean preguntas cerradas que sean por sí o por no solamente, ¿sí? Por eso, acá va a haber un montón de cuestiones, porque piensen que cuando uno hace una actividad, también tiene que proponer qué preguntas le va a hacer a los chicos para indagar ideas previas, ¿no? Para orientar la observación. Entonces van a tener que armar, en esta secuencia van a tener que sacar y reflotar todo el material que yo también les di a ustedes durante este año, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno. ¿Me queda algo? A ver, ¿alguna pregunta que les quede a ustedes por ahí, dando vueltas? Vamos a suponer, si yo en la primera actividad quiero arrancar presentando imágenes, decir, bueno, vamos a presentar imágenes de este lugar, no se voy a trabajar mariposas. Todo ese material que yo presento también lo tendría que incorporar al archivo que enviamos, para que usted como referencia, digamos, del material todo el material que yo, claro, extra que yo utilizo, perfecto. Tal cual, porque si yo de repente digo, a ver, voy a comparar esto, entonces vos me decís, voy a comparar la sala de las mariposas por el color y por la forma y por los dibujos que tiene. Yo quiero saber, yo tengo que saber como profesora, a ver, si las preguntas, lo que vos propones es acorde a las imágenes que vos seleccionaste, porque si no, nada, si son dos mariposas, por ejemplo, no se me ocurre ahora porque vos lo pusiste, es el ejemplo, pero son dos mariposas que tienen las alas naranjas, ¿sí? Y combinada con colores marrones, y lo único que difieren es porque la partecita, las dos son alas dobles, no las mariposas. Una de las partecitas, una es más chiquita que la otra, y a lo mejor eso no es una diferencia para estar trabajando con los chicos. No son pertinentes, ¿se entiende? Pero si vos me mostrás o clasificás o seleccionás 2 mariposas bien distintas, donde hay muchas diferencias a observar, y bueno, hasta de las flores que se alimentan, ¿no? De qué tipo de alimentos, dónde van a buscar el alimento, porque también hay lo que tienen que saber cuando ustedes empiecen a buscar información. Las mariposas tienen plantas particulares de las cuales se alimentan. No todas las mariposas se alimentan de todas las plantas, ¿sí? Son específicas las mariposas de determinadas plantas, igual que los colibríes. No todos los colibríes, primero no son todos iguales, y segundo, no todos se alimentan de las mismas flores. ¿Se entiende? Entonces, por eso siempre se pide
que cuando se planifica, ¿sí? Les va a pasar en tercero y en cuarto también, cuando estén en la residencia, que todo el material que es insumo para trabajar en las actividades forme parte del anexo. Y lo que yo les estoy pidiendo, que también en ese anexo tiene que estar ese recurso gráfico, ¿sí? Que forma parte de la tercera actividad, de la propuesta de la tercera actividad, que es el folleto, el afiche o la red conceptual. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, me alegro. Yo te quería hacer... Sí, dale. No sé quién me estaba hablando. Yo, profe. Te quería hacer una consulta con respecto a la institucionalización del saber. En este caso tiene que ser escrita, ¿no? O sea, tenemos que hacer el afiche o la red conceptual. En el caso que yo prefiera ver si los chicos aprendieron los contenidos o el contenido que yo me propuse. ¿Puede ser, por ejemplo, de una manera gráfica? Darle, por ejemplo, masa y que ellos dibujen, hagan el bichito con las características de ese bichito que estudiamos, por ejemplo, no en este caso, no en este ejercicio que usted nos da, pero puede ser que yo quiera saber... ¿Que modelen? Sí, o que hagan una maqueta, por ejemplo, con las características que estudiamos. Eso sería una forma de institucionalizar también el saber. Es una forma de institucionalizar, porque vos en la elaboración, ¿sí? De un modelo, en ese caso sería un modelo, ¿no? Con material de desecho, con lo que fuere, que generalmente también ese tipo de actividades se hacen en formato de taller donde participan las familias muchas veces, ¿no? Porque cuando se trabaja para armar en 3D algún modelo que represente algo, generalmente se necesita la ayuda de adultos, no siempre se puede resolver a veces solo desde los niños los niños y las niñas y la docente. Pero sí se puede, con maquetas se puede, con modelos se puede, sí, cómo no, sí. Profe, y por ejemplo, si yo me lo propongo hacer en una secuencia, ¿cómo lo puedo diferenciar del juego trabajo, se dice, de la unidad didáctica? De lo que es la unidad didáctica. No, porque la unidad didáctica tiene otra estructura totalmente diferente. ¿Ustedes lo vieron eso en unidad de currículum? ¿En didáctica de currículum? No. Las chicas lo están viendo. Por eso les digo, ahora cuando vean lo de la unidad didáctica van a ver que la estructura, la planificación de la unidad didáctica tiene otros criterios totalmente diferentes a la secuencia. Entran en juego mucho más propósitos, mucho más contenidos, más áreas de enseñanza, ¿sí? Van a tener que seleccionar otros propósitos, ¿sí? Hay actividades que van a dar cuenta van a formar parte de áreas diferentes. Podés incluir, no sé, una actividad de prácticas del lenguaje dentro de una unidad, ¿sí? Didáctica no sé, de una reserva, por ejemplo, porque si de repente quieren armar o una entrevista, porque planean hacer una visita a la reserva, la entrevista es un recurso que se trabaja desde la práctica del lenguaje, ¿se entiende? Sí. Entonces es una estructura mucho más compleja, con mucho más contenido que lo que es una secuencia. La secuencia didáctica es la forma más sencilla de estructuras de planificación que existe en el nivel inicial. ¿Sí? Gracias, profe. Y no me quiero meter a dar conceptos más avanzados, porque espero que se los den las profesoras de didáctica y no interferir en lo que ellas les llegan a decir, pero es mucho más variada, y aparte ahí dentro de la unidad didáctica entran actividades cotidianas, entra el juego en sus diferentes versiones, ¿sí? Entra
las actividades cotidianas creo que les dije, ¿no? En la multitarea, entra todo en la unidad didáctica. Creo que la clase que viene es, no me acuerdo si unidad o proyecto, lo que iban a dar las profes. Seguramente unidad, porque el proyecto es lo último que se da. Porque el proyecto también unidad, tiene que ver con otro formato que no tiene que ver con un recorte. Van a haber unidad seguramente. Profe, sí. Ya nos mandaron el archivo y estamos empezando a leer, por eso es que aparecen estas confusiones y entendemos que esta área entra más en unidad que en secuencia, por eso nos generaba esa confusión que empezábamos a decir, pero ¿cómo? Si es un ambiente social, ¿cómo hacemos para traerlo y forzarlo? Por eso es que yo arrancaba porque pensaba en eso, digo, ¿cómo saco un contenido de un espacio que es muy amplio y simplificarlo? Claro, por eso, porque yo lo primero que les dije es esto. De esta forma que estamos haciendo las cosas, no es como se hace, por lo pronto con los seres vivos. Pero bueno, para adecuarnos a la estructura que ustedes ya conocen y ya manejan, porque ya tienen una experiencia desde la didáctica y currículum que lo hicieron con juego, lo adaptamos, forzado, ¿no? Es forzado acá en ciencias naturales. Pero ustedes tienen que saber que los seres vivos, ¿sí? Ustedes va a ser un abordaje siempre desde una unidad didáctica o desde un proyecto, ¿sí? Que las secuencias didácticas de ciencias naturales se dejan para abordar los contenidos que tienen que ver con la física y con la química, que son los contenidos que van a ver en el taller de tercero de ciencias naturales. Esos sí se trabajan desde secuencia. Profe. Sí. Le quería hacer una consulta. Por ejemplo, en una de las actividades podemos proponer salir a explorar al parque. ¿Podría ser? Por ejemplo. Sí, pero ¿por qué el parque? Por ejemplo, si queremos trabajar los árboles, ver los diferentes árboles que hay, si alguno se parece a los que les presentamos que estaban en la reserva. Pero yo te pregunto, pero vos si yo te di como recorte la reserva como de orientación, vos vas a tener que trabajar con los árboles de la reserva. Claro, pero quizás o en la casa donde ellos viven, quizás hay algún árbol que está en la reserva o en el parque del jardín. Me parece que estás forzando algo que no. Porque aparte, si es hipotético, tendrías que trabajar con algo seguro. ¿Entendés? Vos decís, vamos a salir al jardín para ver si encontramos árboles parecidos. No sé, habría que ver qué planteás vos como actividad. ¿Sí? Porque en realidad yo lo que les propongo es que conozcan, o sea, que seleccionen seres vivos que pertenecen a una de las reservas que les di. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Tal vez eso, a ver, se me ocurre, realizar esta secuencia ya habiendo formalizado conocimientos, construido conocimientos, que en otro momento surja, ¿sí? Que van al parque y traen esos conocimientos construidos y empiezan a decir, bueno, a ver, ¿se acuerdan cuando trabajamos? ¿Y acá? ¿Qué pasa con los árboles acá? ¿Se parecen a los que habíamos visto? ¿En qué se parecen a los que habíamos visto de la reserva? A ver, entonces, ahí te surge otra cosa, ¿se entiende? Pero acá estamos trabajando puntualmente, por eso contextualicé esta secuencia como que responde al recorte de una reserva en particular, para que no se vayan de foco. Sí, profe, perfecto, es verdad. Bien. Bueno, ¿algo más? A ver. Clara, me estás preguntando, profe, a mí lo que me pasaba, hay que hacer es que el archivo se me va vacío, no es que hice el trabajo con todas las materias que me pasan a mí, por lo tanto tengo que enviar el link del Drive.
Pero Clara, ¿vos no enviaste el link en el momento? Ustedes podían enviar lo que quisieran para compartir el trabajo, pero lo tendrías que haber hecho en ese momento, Clara. ¿Está clara? ¿O se fue? Clara, Irina. ¿No está? No la veo, ¿eh? No, por eso, porque me preguntó esto, pero enviarme un link de un Drive es lo mismo que mandármelo a un Word o un PDF. Es un archivo, un enlace que yo puedo acceder a la actividad. En eso no hay problema. Pero bueno, a ver, profe, la ficha de esquema se hace a partir de toda la propuesta, es decir, con todo lo que vinimos viendo. Sí, bien, sí, es así. Es como si fuera la última actividad, la de cierre y la de institucionalización de todo lo que aprendieron en ese conjunto de 3 actividades de la secuencia, ¿sí? Profe, entonces la última actividad podría ser un afiche y a lo último, o sea, lo pegamos con los chicos, completamos con todo lo que vinimos viendo y después todo para cierre, como para que no quede tan rápido, podría ser como que los chicos dibujen, pero nuestro afiche ya está hecho y terminado. ¿Y que dibujen qué? Porque el producto es el afiche, los chicos tienen que estar participando de ese afiche. Claro, una vez que terminamos de armar el afiche sobre lo que vimos de los animales o de la propuesta que hayamos elegido, terminamos, lo armamos, y si alguno, no sé, por ahí, no sé, que dibujen, decía yo, no sé, me parece, por eso pregunto. Pero, ¿por qué digo? ¿Por qué querés que dibujen? Como para pegarlo también en el afiche. ¿Pero por qué querés que ellos dibujen para pegar en el afiche si en el afiche a lo mejor ya hay imágenes, o a lo mejor trabajaste, o a lo mejor hiciste al revés, los hiciste dibujar antes, ¿sí? Pero hay que ver por qué le das esa actividad de dibujar, porque el tema de que dan una actividad y los hacen dibujar lo que hablaron, eso termina siendo algo que no es lúdico para los chicos. Y nosotros siempre tenemos que procurar que las propuestas nuestras hacia los chicos sean actividades lúdicas, donde ellos disfruten, donde ellos tengan creatividad, puedan participar abiertamente, sí, críticamente. A veces el dibujo por dibujar es algo que es una actividad por la actividad misma, es un activismo, porque hacen algo. Y realmente no hay un verdadero aprendizaje ahí. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Si de repente ustedes hicieron alguna actividad que en sus propuestas fue rica y culminó en un dibujo de los chicos, porque después quieren usar esos dibujos para armar el afiche, está bien. Pero si el afiche, la propuesta fue utilizar las imágenes que habían recolectado, ¿sí? O que vos llevaste, o que encontraron en alguna revista, o lo que fuera, armen el afiche con esas imágenes, que ellos dibujen aparte, ¿para qué? Pregunto, ¿para qué? Si ellos trabajaron en el armado del afiche, porque dictaron información a la docente, ¿sí? Porque que el nene no escriba no significa que no participa, porque participa desde la oralidad, ¿se entiende? Porque no siempre vamos a tener grupos que sepan escribir o que se animen a escribir, ¿sí? Entonces, por lo general, la que escribe en los afiches o en los folletos puede llegar a ser la docente. Pero los niños o las niñas intervienen desde el dictado al docente. Y esa es una participación súper activa. Sí, súper activa, y es mucho mejor que estén dibujando, como dijo recién. Claro. Por supuesto. Entonces, y retomar, y qué otra cosa tenía, y recuerdan, a ver, vamos a mirar la imagen, y fíjense, a ver, ¿qué otra cosa nos estamos olvidando de información para poner en el afiche, o acá en el folleto? ¿Qué sería importante? Porque hasta, no sé, hasta a lo mejor hasta pueden trabajar sobre la alimentación de esos, si eligen animales, ¿no? De cómo se alimentan. Claro, profe.
¿sí? Si comen semillas, si comen otros animales, si comen solamente plantas o hojas de las plantas, qué sé yo, no sé, se me ocurre. ¿Se entiende así? O invertebrados, bueno, lo que fuere. Pero esto es la repregunta. ¿Vieron que yo les dije la pregunta y la repregunta? La repregunta es riquísima para hacerlos pensar y que ellos, que crearles el conflicto de retomar lo anterior y que lo vuelvan a pensar y que lo puedan llegar a acomodar a la nueva pregunta. ¿Se entiende esto? Por eso es tan importante preguntar, por eso es tan importante que ustedes aprendan a preguntar. No es porque yo soy una rompe paciencia. Profe. Sí. ¿Se puede arrancar con una actividad de ideas previas? Por lo general siempre tenemos que estar indagando ideas previas, ¿sí? Siempre hay que indagar ideas previas. El tema que es como, ¿qué vas a proponer vos para indagar las ideas previas? ¿Sí? Y cuando indaguen ideas previas o cuando ustedes hagan lecturas de imágenes y las hacen, tienen que anotar y tienen que estar escritas las preguntas que lleguen a utilizar, todas las preguntas que se les ocurran a ustedes que van a hacer para guiar la observación, ¿sí? O la indagación de ideas previas. Las preguntas las tienen que escribir. Buenísimo, gracias. No, entonces, profe, una consulta. Sí. Volviendo a lo que había preguntado Bárbara con el tema de los árboles. Lo que yo entendí que ella quiso preguntar era eso. Si yo voy a trabajar la reserva y de la reserva a los árboles, si yo les puedo preguntar como ideas previas a los chicos, si ellos conocen, no sé, distintos tipos de árboles, o si en la casa tienen árboles, de cómo son, si por ahí tienen noción de que los árboles algunos tienen frutos, otros no. Yo creo que la pregunta de Bárbara iba más referido a eso. Como que entraba dentro de lo que era la indagación. Claro, para ver si ellos previamente conocen. Sí. O si, no sé, trabajamos las plantas, si tienen plantas en su casa, diferentes colores, si tienen flores. Y lo que pasa es que después tenés que llevarlos de alguna manera, con algún recurso, al espacio de esa reserva donde vos seleccionaste qué plantas o qué animales de esa reserva, ¿se entiende? Claro, sí. Se entiende, profe. Pero lo que pasa es que la indagación, chicas, ustedes recuerden esto, que está también en el libro de Mosquera. Yo les digo una cosa, chicas, y se los voy a seguir mostrando siempre. Este libro ustedes tómenlo como la Biblia. Hay un montón de libros más, pero este es re sencillo, es re práctico de leer, re fácil de leer y tiene todo lo básico que necesitan, ¿sí? Úsenlo y léanlo las veces que necesiten hacerlo. Acá habla de las ideas previas. Y las ideas previas, los chicos sabemos que vienen con conocimientos. Los chicos no son tablas vacías, vasijas vacías, tablas rasas o lo que fuere. Los chicos traen conocimientos, porque los construyeron desde lo sensorial, desde el primer mes de vida, así desde la 0 hora de vida, hasta el momento que ingresaban al jardín y siguen aprendiendo sensorialmente. Hasta nosotros aprendemos sensorialmente, porque piensen que la vista es un sentido y nosotros aprendemos desde lo que vemos también, ¿no? Entonces, pero en los niños de 0 a 6 es la base de la construcción del primer conocimiento, que es sensorial. Después están los conocimientos sociales, los que me da el entorno, los que se construyen a través de la información, del conocimiento que tiene el entorno de ese niño, que generalmente es la familia, el barrio, ¿no? Ese grupo de amigos que tienen, que están por fuera de la institución escolar. Y después están los conocimientos escolares, que son los que se construyen a partir de las ideas previas anteriores, ¿no? De lo sensorial y del conocimiento social, pero que tiene que ver y tiene una intencionalidad pedagógica por parte del docente y tiene una función de compartir conocimiento disciplinar escolar. O sea, ese conocimiento escolar disciplinar tiene
¿sí? Su origen y que por transposición didáctica se desprenden de los conocimientos que se originaron desde la ciencia. ¿Se entiende esto? Yo lo que voy a enseñar en el jardín tiene que ser información fiable, no inventada por mí. ¿Se entiende esto, no, lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Entonces, siempre que hay indagación de ideas previas, está bien, si quieren ustedes empezar por los árboles, pero después se tienen que focalizar, ¿no?, en los árboles que hayan elegido de la reserva, porque ustedes le van a hablar de que estos árboles, ustedes, o sea, fueron de visita a la reserva, que es el lugar, que es re lindo, lo que quieran. O sea, a ver, no sé, eso se las dejo a ustedes. O les muestran el video y ellos pueden ver también desde el video, reconocer los árboles que hay, reconocer desde la visión y desde la observación si esos árboles los conocen, si tienen alguno en la casa, si hay alguno en el barrio, hay alguno en el jardín. Eso también se puede hacer. Claro, sí, profe, yo entiendo y yo retomaba porque me pareció que la pregunta de Bárbara iba más por ese lado y quizás no se supo cómo expresar. Está bien, está perfecto, sí. A lo mejor yo tampoco lo entendí, por eso tampoco lo tomé por este lado que vos lo tomaste. Está bien la aclaración, perfecto, sí. Muchas gracias. No, a vos. Bueno, ¿y qué hacemos? Chicas, bueno, lo que sí les quiero hacer recordar es que la fecha de entrega es el 16, el otro viernes, ¿sí? El viernes mañana no, el otro viernes. Recuerden que las actividades son en grupo, no se aceptan actividades individuales, ni tampoco que excedan los 4 integrantes, ¿sí? Háganlo a conciencia, la secuencia, que todos los participantes, todas las participantes en este caso, que formen parte de este grupo, de cada grupo, tengan un trabajo activo, porque esta secuencia seguramente la voy a tomar como insumo para el final, ¿sí? Seguramente habrá alguna pregunta de la secuencia, ¿sí? Entonces, la que no participó en la elaboración de la secuencia no va a poder defenderla o no va a poder explicar, ¿sí?, a lo mejor determinados componentes o determinadas cuestiones de la elaboración de la secuencia. ¿Se entiende esto? Entonces, la idea que sea grupal es para que a ustedes se potencian entre ustedes, hay trabajo colaborativo, hay trabajo de selección conjunta, hay trabajo de apoyatura entre ustedes, ¿sí? Y esto tiene que ver porque ustedes en su carrera profesional van a trabajar siempre en forma conjunta, ¿sí? Van a trabajar siempre con el otro, digamos, ¿no? Porque no somos entes aislados en una institución, somos un conjunto de docentes o de personas que trabajamos, ¿sí?, por lo mismo, trabajamos por la educación de un grupo de niñas que están en ese jardín, por ejemplo. Y hay una relación de muchas personas con esos niños, ¿sí?, con esas niñas. No me sale hablar con él. Entonces, ya desde su formación ustedes tienen que poner en práctica esta cuestión de trabajar en grupo, porque también es una capacidad a desarrollar. Trabajar en grupo es una capacidad que hay que desarrollar, ¿sí? Así que bueno, les pido por favor, chicas, que hagan la revisión de la actividad 2 y de la actividad 4, a ver cómo les quedó a ustedes, ¿sí?, la devolución, si todas tienen aprobadas, porque las que no tengan aprobada la actividad 2 o 4, ¿sí?, en las devoluciones que yo les haya hecho, después de la tercera instancia o en la segunda o en la primera, no importa, tienen que tener la actividad 2 y 4 aprobadas. Eso se van a tener que fijar ustedes. La 1 ya les dije yo, ya les leí yo quienes estaban aprobadas, ¿sí? Perfecto, profe, le hago una pregunta. ¿Hago una pregunta con respecto a la actividad de animales?
esa actividad lleva calificación, la que compartimos en el foro en este último cuatrimestre, como para también saber si forma parte de... Sí, lo que pasa es que yo todavía, como estaba preparando la secuencia, estaba preparando un montón de trabajos que tenía que entregar y cerró hace pocos días la de animales, la la actividad 6, ¿no? El debate. No me acuerdo qué fecha cerró. Creo que en septiembre, el 20 de septiembre, creo por ahí. Bueno, más o menos. Estaba esperando que cerrara y después yo igualmente fui metiéndome y viendo. No fui haciendo devoluciones porque no me puse sistemáticamente a hacer devoluciones de ninguna. Sí de leer, pero no tenía el tiempo de hacer devoluciones a ponerme a escribir. Pero estaban bien. A mí lo que me interesaba era ponerlas en situación de seleccionar y de describir, porque es lo que necesitan ustedes, porque lo van a tener que utilizar, por ejemplo, en estas actividades que van a tener que poner en juego en la secuencia, por ejemplo, ¿sí? Y lo van a tener que poner en juego siempre, ¿no? Obviamente, pero en lo que yo ya tenía planificado como esta actividad última que va a tener nota, va a tener calificación, necesitaba esa ejercitación, digamos, en la actividad 6, en el debate, en el foro de debate. Les cuento otra cosa. Esta secuencia es la última actividad que va a ser obligatoria y con calificación, o sea, con valoración, ¿no? Con devolución de valoración de aprobado o desaprobado. No quiere decir que yo no les dé en otras oportunidades, en otras clases de otra semana, agregue clases, pero va a tener que ver más que nada con compartir más bibliografía o más material sobre contenidos que nos están faltando, ¿sí? Para terminar, ¿sí? De completar los contenidos mínimos indispensables de este año que se dio de esta forma virtual. ¿Se entiende? Pero no va a ser más actividades obligatorias, no van a ser más actividades de entrega obligatoria porque van a ser que van a ser valoradas. La última actividad de entrega obligatoria es esta de la secuencia, ¿sí? Okay, y en el final, cuando toque, todo lo visto, todo el material de este año, todo va a ser incluido en el final. El formato no lo sabemos, porque eso vamos a esperar a que se acerque un poco diciembre, vamos a ver qué pasa. Y qué pasa también con las medidas, porque hoy yo estaba viendo en el noticiero que ya están ensayando la presencialidad de clases en escuelas de Capital, y no sé qué va a pasar en el AMBA, no sé, así que veremos, vamos a ver cómo sigue todo esto. Es un paso a paso, un minuto a minuto esto, así que nos vamos adaptando sobre la marcha, ¿sí? Ojalá se termine pronto, profe. Ojalá se termine pronto, ojalá, sí, pero bueno, sepamos ver lo positivo de las cosas que se pueden ver. Siempre hay algo positivo de los peores momentos siempre hay algo positivo, ¿sí? Y bueno, tomemos eso positivo, que seguro hubo muchos aprendizajes de otros aspectos de la vida que, por ejemplo, valorar las ausencias de los seres queridos, porque por la distancia, los aprendizajes tecnológicos, ahí aprendimos todas sí o sí. Totalmente. Pero bueno, sobre todo también, ¿no? Digo yo, a nivel persona, ser humano, yo creo que empezamos a jerarquizar de otra manera lo que es importante en la vida de cada uno, ¿no? Digo yo, por lo pronto es lo que yo creo. Así que, bueno, chicas, si no hay ninguna pregunta, las libero. Y nada, y espero las presentaciones el 16. Profe, igual usted va a estar contestando en la plataforma, ¿no? Sí, abrí el foro, ¿no? Porque fue mi intención. ¿El foro 7 está abierto? ¿El foro de la clase 7 está abierto? Creo sí, que ¿no? Sí. Creo que sí. Ahí están las dudas y consultas. Ahí están las dudas y consultas que necesiten, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, recuerden que se entrega la actividad en la sección actividades de la clase 7, ¿sí?
no por mensajería interna, no por mail, no por foro, sino por actividad, por la sección actividades, ¿sí? Ahí está. Díganme. Sí, acá, ¿qué pasó? A ver, ¿qué me decía? Actividad número 3 sería el afiche o se plantea una actividad nueva. ¿Qué dije yo? A ver, la actividad número 3 sería el afiche o se plantea una actividad nueva y el afiche es aparte. A ver, ¿quién puede contestar eso? No, es el afiche es la actividad 3, que es la actividad de cierre. No hay que hacer otra actividad más, es la única. Bien, o sea, el cierre de la secuencia es la actividad 3, donde tiene que haber un recurso, una estrategia, ¿sí? De comunicación, que yo les dije, o afiche, o folleto, o red conceptual, cualquiera de las tres. No las tres, una de las tres, ¿sí? Y se entrega, obviamente, se entrega, si lo hacen en formato virtual, entregan el archivo desde lo virtual, desde el formato virtual, o si no, lo hacen en formato papel, ¿sí? Le sacan una foto, ¿estamos? Y lo entregan como formato de foto. ¿Estamos? Bien, bien. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿otra más? Ah, porque tiene mala conexión, por eso. Bueno, ¿escuchaste, Alicia? ¿Esto? Por eso repregunta, dice. ¿Te quedó claro, Alicia? Sí, muchas gracias. Bien, ahí está, escribió. Bien, bueno, perfecto. Bien. ¿Algo más? Sí, el afiche tiene que ser de toda la propuesta, porque vamos a trabajar sobre un solo contenido. Entonces, va a ser la propuesta. Es un mismo contenido trabajado a través de 3, sí, complejizado en 3 actividades. Así que la propuesta tiene que ver de toda la secuencia. Sí, ese último recurso de comunicación, esa estrategia de comunicación, ese recurso gráfico. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo más, chiquis? Creo que por ahora no. Por ahora no. Bueno, entonces, las libero. ¿Estamos? Las libero para que sigan y que voilà. Que hagan lo que tengan que hacer. ¿Estamos? Gracias, profe. Estamos en contacto a través del foro y bueno, nada. Anímense, vamos que no es difícil, ¿eh? Les voy a compartir entre hoy y mañana este material que tengo acá. Muchas gracias. De nada, chicas. Nos vemos. Un beso a todas. Cuídense.